verdad es que este tema yo lo había venido trabajando desde algún tiempo, pero quería encontrar el sitio en el cual pudiera poner el tema. O sea que en el fondo este es el lanzamiento de un tema que vamos a estar trabajando en el Grupo de Puebla, al cual pertenezco, que es un grupo de gente progresista, y por supuesto en la campaña política que va a comenzar muy pronto en Colombia, porque el año entrante tendremos que elegir un nuevo presidente. No será, por supuesto, el actual porque está prohibida la reelección, pero queremos que sea una persona que por lo menos se comprometa con algunas de las ideas que les voy a presentar esta tarde. Además, este es un instituto de pensamiento y parte de lo que yo he podido concluir de estas pesquisas que hice para esta intervención es que las nuevas trincheras del enfrentamiento político están en los centros de pensamiento. Son muy importantes las reuniones de barrio, las reuniones en las veredas, pero quizás una de las nuevas trincheras, tal vez porque participa mucha gente joven o tal vez por la extensión del internet que nos permite estar más conectados y más rápidamente, tal vez por esas circunstancias los centros de pensamiento se han convertido en las nuevas trincheras del debate político. Y una razón adicional es que este es un centro de pensamiento de Morena. Creo que la experiencia de Morena no solamente exitosa, sino la forma como ustedes han logrado establecer este matrimonio entre los sectores populares, la resistencia popular, los movimientos sociales y los cuadros estrictamente políticos y las elecciones mismas, pues son un ejemplo para América Latina, que no va tan bien como va Morena. Tiene dificultades que ya vamos a analizar. Voy a hablarles de unos 5 momentos para probar una tesis, que es la tesis central de esta exposición, y es que lamentablemente América Latina va hacia la derechización. Llevamos un camino muy peligroso de derechización por una serie de factores que vamos a analizar aquí, a través de 5 momentos, diría yo. El primer momento es la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se puso de acuerdo para que no volviera a existir una tercera guerra, como parecería que puede estar sucediendo en este momento, en que hubiera un sistema de Naciones Unidas en el cual pudiéramos resolver nuestros conflictos de una manera razonable sin necesidad de embarcarnos en una nueva guerra o confrontación mundial. También se adoptó una especie de modelo híbrido en el cual había un pedazo para el Estado, un pedazo para el mercado, pero digamos que podríamos de alguna manera convivir los que somos partidarios de que el Estado debe ser el actor principal de la escena política con los que son partidarios de que es el sector privado y el mercado el que debe llevar la iniciativa en los temas económicos, sociales y políticos. Y así comenzamos con una especie de acuerdo de convivencia que permitió que se desarrollaran modelos, como el modelo de la CEPAL, por ejemplo, que es un típico modelo proteccionista latinoamericano, que hablábamos de que había que desarrollar nuestras propias industrias, que teníamos que sustituir las importaciones, y ese modelo duró 30, 40 años. Y también había otros que pensaban que había que darle el protagonismo a los sectores económicos y de alguna manera convivimos con esa circunstancia. Al final aparecen 2 pensamientos
uno que nos identifica a nosotros como sectores de izquierda, que es el de Amartya Sen, que dice no, nosotros nos interesa fundamentalmente el concepto de libertad, pero creemos que el concepto de necesidad está amarrado a la libertad. ¿De qué nos sirve la libertad si tenemos necesidades? ¿Cómo podemos o cómo nos ayuda la libertad a satisfacer nuestra necesidad? Esa es la diferencia que tenemos en este momento con el presidente loco Milei, y es que él habla de que es libertario, pero ese es otro tipo de libertad. La libertad de Milei es la libertad para que la gente haga lo que se le dé la gana. La libertad nuestra es la libertad para no tener necesidades sociales, que es absolutamente distinta. Y el otro pensamiento es el pensamiento de Hayek, que dice aquí lo que importa es el orden. Si no hay orden, no hay desarrollo, si no hay desarrollo, no hay crecimiento, y la equidad depende del crecimiento. O sea, crezcamos la torta para que haya más tajadas para todo el mundo, pero mientras que la torta no esté grande, no se puede repartir. Todavía estamos esperando que los grandes oligarcas de los Estados Unidos repartan esa torta tan grande que se están comiendo ellos solos, como el señor Musk, de ingrata recordación en estas épocas. Pues bueno, ese es el primer momento. ¿En qué momento se dañó ese pacto de convivencia? Cuando entra a operar el modelo neoliberal. En los años 80 y 90 dicen no, hay que acabar con el Estado. Aquí lo único que funciona es el mercado, el libre enfrentamiento, y en ese momento ya el tema neoliberal tiene que ver no solamente con la economía, tiene también que ver con la pobreza que los pobres se arreglen solos, tiene que ver con el desmonte del Estado como un generador de bienestar. Y así entramos al segundo momento. Y es cuando comenzamos a desmontar los mecanismos de representación que habíamos construido durante un siglo, como los partidos políticos. Entonces los partidos políticos, un poco dentro de este esquema que tenemos, que es el esquema presidencialista, que a mí no me gusta, porque tenemos una especie de enrasado entre conejo y caballo, que son los presidentes. América Latina es la única que tiene presidentes absolutos. Yo creo que es mucho más soportable una figura en que haya un presidente como jefe de Estado y haya unos jefes de gobierno que gobiernen. Pero bueno, comenzamos a desmontar los partidos. Los políticos se dedicaron a la corrupción, o se dedicaron a conseguir pequeñas obras, o simple y sencillamente a negociar con el Estado que les diera lo que ellos necesitaban. Y ahí nació un virus que es el virus de la antipolítica. Así como a uno le dan cerveza sin alcohol y leche sin lactosa y café sin cafeína, la gente comenzó a pedir políticas sin políticos. Y aparecen un poco locos, algunos de los cuales están hoy en la escena pública, que simple y sencillamente hicieron su carrera diciendo yo no estoy con la política, yo estoy contra los políticos, y nos desaparecieron a los políticos. ¿Y quién entró a llenar esos espacios? Los empresarios, los grandes grupos económicos, los grandes grupos comunicacionales, las ONGs traídas del exterior, los jueces, los fiscales. Todo el mundo ocupó esos espacios que desocuparon los políticos. Y ahí es cuando comienza el proceso de derechización de América Latina. Si ustedes se dan cuenta hoy día, bueno, ni hablar de México, que hay 4 o 5 grupos que son los dueños del país. Lo mismo sucede en el caso del Perú con el Diario y el Grupo del Comercio,
Sucede en Colombia con el caso de los grupos que manejan los grandes periódicos, el Clarín en Argentina o Globo en el Brasil, el comercio en el Perú, en fin, ya aparecen unos actores políticos que tienen una característica y es que hacen política sin responder políticamente. Ellos no responden ante los ciudadanos, no tienen programa, su programa son sus propios intereses. Y ahí comienza a degradarse la política y comenzamos a elegir empresarios en vez de políticos. Entran esos gremios económicos, esos actores económicos, y ahí se produce un fenómeno de concentración económica. Simplemente cada día acumulan más poder hasta el punto de que hoy día en América Latina el 10% de la población es dueña del 50% de la propiedad. O sea, simple y sencillamente se quedaron con la riqueza. Y ahí es donde comienzan a fracasar nuestras teorías sociales, porque nosotros siempre habíamos propuesto repartir la leche, pero resulta que la propiedad, o sea, la vaca, es la que hay que repartir, no la leche. El ingreso está bien, pero el ingreso tiene un límite para repartir. Si la vaca no da más leche o si la vaca no quiere dar la leche, pues simple y sencillamente se complica. Y ahí es donde nosotros comenzamos a vivir una situación de pobreza. No somos, es verdad, ustedes lo han oído, la región más pobre del planeta, pero sí somos la región más desigual. Aquí lo que hay son unas brechas de igualdad muy grandes, de desigualdad, entre el campo y la ciudad, brechas de género, las mujeres trabajan 2, 3 jornadas diarias, brechas de los sectores étnicos, o sea, unas brechas muy grandes. Las distancias que hay en América Latina entre los que están abajo y los que están arriba son unas distancias casi que siderales. Y así nos coge la pandemia. Y en la pandemia, nosotros que no estábamos preparados, llegamos a tener el 32% de las muertes del mundo. Ojo, los latinoamericanos, que somos el 8% de la población del mundo, tuvimos el 32% de las muertes. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, porque improvisamos, en fin, porque no habíamos abandonado las políticas de lucha contra la pobreza. Y comienza un fenómeno de radicalización que ya no es partidos conservadores simplemente, sino es un fenómeno en que se van apropiando de las ideas y de los países y de los sistemas políticos los sectores de una derecha cada vez más combativa, cada vez más agresiva, cada vez más parapetada en sus propios directorios. ¿Cuáles son esas fuerzas que de alguna manera se pueden identificar? Solamente les voy a mencionar a ustedes dos. Una es la polarización ideológica. El fenómeno, Camila, que realmente es nuevo en la política en el mundo, es el papel que están jugando las redes. Las redes no transmiten mensajes, no transmiten ideas. Las redes transmiten emociones. Y son emociones positivas o negativas. Mientras los conservadores están amedrentando a la gente y la derecha le está amedrentando el miedo al que viene, el temor, el odio, el resentimiento, nosotros seguimos mandando unos mensajes de esperanza, de ilusión, etc. Pero está demostrado psicológicamente que tiene más poder de convocatoria los mensajes negativos, los mensajes del miedo, que los mensajes positivos, los mensajes de esperanza. ¿Por qué? Porque la gente vota como rebaño cuando se siente amenazada. Y eso es parte del problema. Lo otro es que con la inteligencia artificial que ahora nos está enredando la vida, ustedes pueden perfectamente colocar una bodega,
vale mucha plata, pero que existen, y que esa bodega le mande mensajes absolutamente sectorizados por los tipos, a los grupos de población que quieran. Voy a mandarle un mensaje a las mujeres, eh, a las mujeres mexicanas de Chiapas sobre el tema del trabajo artesanal. Y lo tienen identificadas quiénes son las mujeres, y esas mujeres no reciben sino ese mensaje. Pero puede estar mandarle un mensaje, mandándole el mismo, un mensaje distinto a los empresarios que explotan a los artesanos en un término contrario, diciéndole, estamos con la empresa privada, estamos con sacar adelante los empresarios privados. Esa compartimentalización en que tenemos a la gente ubicada en unas especies de burbujas de opinión, ustedes lo que llaman los chats. Pues los chats son las burbujas de opinión, y ahí la gente no recibe sino los mensajes que le interesa recibir y los que refuerzan lo que él cree y lo que él desea. Pueden ser mensajes de consumo. Compren ustedes un par de zapatos y verán que al día siguiente les llegan 600 ofertas de zapatos, porque hay un chat para los que compran zapatos que los va reforzando para que sigan comprando zapatos. Esa posibilidad de manejar como rebaños a los electores, de mandarle a cada uno el mensaje que quiere escuchar, de amedrentarlo cuando lo quiera amedrentar, es la polarización ideológica. Y por eso en este momento la derecha ha avanzado tanto, porque la derecha tiene la capacidad de manejar la capacidad y el dinero para manejar esas especies de burbujas de opinión en que se han convertido las redes. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos por salir de esa polarización. Y el segundo factor de aceleración es todavía más complejo. Es lo que se llama el lawfare, que es la politización o la judicialización de la política. Si los dos estamos en Morena y tenemos un problema con una persona que está en la derecha, esa persona puede perfectamente demandarnos, y los medios de comunicación le hacen todo tipo de homenajes a quien queda de fiscal o de juez, diciendo ahora sí hay un fiscal que se va a poner los pantalones con fis y lo va a poner lo va a meter dentro de en cintura. Y eso es lo que le están haciendo a los líderes progresistas de América Latina. ¿Qué fue lo que le pasó a Lula en Brasil? Que lo secuestraron judicialmente, lo acusaron de haber cometido unos delitos que no había cometido y lo mantuvieron preso en una instalación militar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente en que él podía escribir su nombre para ser presidente del Brasil. Lo secuestraron judicialmente. ¿Qué fue lo que le hicieron a Correa en Ecuador? Lo acusaron de que él influía psicológicamente sobre unas personas de su gobierno, y por eso lleva 10 años por fuera de Ecuador, porque si llega a Ecuador lo cogen preso, acusado de influencia psíquica. Por favor. O a Cristina Fernández. ¿Qué fue lo que le hicieron a Evo Morales? Igualmente, lo acusaron de que había tenido un hijo y que no veía por el hijo y querían meterlo preso. Le tocó irse del país, vino aquí a México, que lo recibió muy amablemente. Eso que se llama el lawfare, que es el saltarse el debido proceso, es lo que le están aplicando a los sectores progresistas de América Latina. Y por eso los grandes líderes progresistas en este momento están prácticamente paralizados, porque cada vez que toman una iniciativa, lo mismo le puede suceder al presidente Petro en Colombia, inmediatamente le caen. Y no es solamente que lo cite un juez a declarar, es que detrás del juez van los medios de comunicación y lo satanizan y dicen que el hijo también hizo aquello, que la tía hizo aquello en otra parte,
y finalmente lo que tienen propósito es de dañarlo reputacionalmente y con ese daño reputacional impedirle que haga su carrera política. Por supuesto que no son todos los jueces ni son todos los fiscales, pero hay suficientes como para enredarle la vida a todos los dirigentes progresistas a los cuales les quieran complicar la vida diciendo este está sometido a un proceso de investigación. ¿Y qué es lo que le enseñaban a uno en la universidad? Que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso es lo que no le están garantizando a los líderes progresistas en América Latina que han comprometido en los últimos años. No le están garantizando el derecho a la presunción de inocencia. Por eso no es que vaya a haber golpes militares en Colombia como los que le dieron a Allende o los que dio Videla en Argentina, no. Ya no es posible pensar que lleguen los militares y se lleven al presidente de noche en pijama y lo asesinen como asesinaron a Allende o lo pongan en un avión y lo saquen para otro país. Pero sí es un golpes pasivos, que les van metiendo como una gotica y les van dificultando las posibilidades de gobernar, y si presentan un proyecto de una reforma social, la atacan y le atacan a la tía y le atacan a los abuelos y le atacan a los hijos, le atacan a los perros que viven en el palacio, es decir, son implacables en eso. Por eso Jornada es un ejemplo de lo que debe ser una buena causa comprometida con una buena con unos buenos propósitos. Ahora bien, vamos a pasar a un momento todavía más radical. ¿Qué hicimos, Camila? ¿Qué hicimos nosotros frente a esas amenazas, frente a ese peligro de que nos llevaran a la cárcel o de que metieran a nuestros seguidores a la cárcel? Nosotros cometimos un error, los progresistas, y es que nos concentramos en defender las minorías. Entonces, defendemos la minoría de las mujeres, de los gays, de los afros, de los indígenas. Eso está bien, como lucha antidiscriminación, pero se nos olvidó que lo que unía a esa madre desamparada, a ese afrodescendiente del Pacífico, a ese indígena aquí de un pueblo de México, era la clase. Era que los cuatro no tenían de qué vivir. Entonces su reivindicación como minoría es muy importante, la lucha contra la discriminación, pero lo que los une realmente es su condición de pobreza, su condición de abandono social, su condición de exclusión. Conclusión, no podemos abandonar a los sectores sociales que defendemos simplemente defendiendo sus propios intereses como minoría, sino tenemos que sumar los intereses de todo para defenderlos como una clase necesitada. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo la derecha? Populismo. Tenían los medios, tenían el mensaje, tenían las redes, tenían las bodegas. Populismo fiscal. Quitémosle los impuestos a los ricos, que si los ricos pagan menos impuestos van a generar más empleo. Mentira. Más utilidades para ellos, no más empleo para los pobres. Populismo punitivo. Cualquier cosa que pase, castigo. Más penas, más cárceles, más policías, más cámaras en las calles. Populismo punitivo, el populismo del castigo. Vamos a castigarlos a todos, con cárceles, con policías, con penas, con jueces. No hay nada ahí de resocialización, no hay nada de segundas oportunidades, no hay darle la oportunidad de que se reivindique ante la sociedad. Es el castigo el que está pregonando esa derecha. Y una forma de nacionalismo, pero nacionalismo hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, los partidos de derecha no les interesa la integración.
Es difícil pensar en que la región se vuelve a integrar de derecha que están pensando primero en su propio interés, pero en función de los intereses de los Estados Unidos, porque todos esos nacionalismos están conectados por debajo con los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Entonces, fíjense la lucha tan desigual, nosotros dedicados al tribalismo y ellos dedicados al populismo para ganar unos adeptos. Todo esto para ir concluyendo en que yo los quiero prevenir porque está preparada una nueva invasión, un nuevo descubrimiento como el de Colón. Aquí llegó Colón, hay una anécdota famosa que llegó el conquistador Hernán Cortés, no sé si la saben, y habla con Montezuma, y Hernán Cortés muy orondo le dice, venimos a hablaros de Dios, de la civilización y del hombre. Y Montezuma le dice, está bien, ¿qué queréis saber? Así están preparando aquí una nueva invasión desde España, un partido que se llama Vox, es un partido de derecha que ya se comió al partido conservador de allá, que era el Partido Popular. Ellos están preparando un proyecto que se llama Hiperesfera, la reconquista espiritual de América Latina, que la van a hacer a nombre del fascismo español y con todas las consignas de lo que fue la derecha española, que tenía conexiones con la derecha nazi, con la derecha alemana. A Vox se le suma el partido de Le Pen en Francia, los partidos de gobierno de Polonia y Hungría, la señora Meloni en Italia, que propuso que crearan unos centros bien distantes para concentrar a los migrantes y que no molestaran. Y todos ellos, adivinen dónde aterrizaron. En la Florida, con el nacimiento del señor Trump, de su majestad Trump. Entonces, en la Florida se está preparando este desembarco espiritual que pretenden hacer sobre la derecha latinoamericana. Y tienen unos zombies digitales que son los que van a servir de representantes de estos mensajes, que son unos mensajes de derecha, de que lo que importa es el orden, lo que importa es la iniciativa privada, de que no hay que ponerle intereses a las minorías y mucho menos predicar un enfrentamiento de clases, que no hay que redistribuir el ingreso, que hay que dejar el mercado funcione. Y así tienen a Bukele, El Salvador, que convirtió su país en cárcel. Así cuentan con Bolsonaro, que trató de darle golpe de Estado a Lula el día que se posesionara. Así cuentan con Milei, que es una cabra en Argentina. Cuentan ya con unas representaciones importantes de gente que tiene acceso a los medios, a las bodegas, etcétera, que son los que nos van a complicar la vida si se produce ese desenlace. Tenemos entonces que abrir los ojos, y allí es donde la única forma de contrarrestar esto es viendo primero qué hacemos con el señor Trump, la presidenta nuestra, porque me siento de esa cuerda, lo está haciendo muy bien. No es fácil manejar ese ciclón, sobre todo cuando hay tanta relación que depende de eso. Pero yo sí creo que esto no es una tragedia, sino es una oportunidad. Si Trump no sube los aranceles, bueno, había un acuerdo, ¿no?, de libre comercio, de que íbamos a comerciar sin aranceles. Entonces, olvidémonos de los acuerdos de libre comercio, que son curiosos. Los acuerdos de libre comercio son como el negocio que le propuso una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos con tocino.
Y obviamente el cerdo no le gustó mucho el cuento y dijo, no, no, yo no le jalo a eso. Nosotros somos el tocino de los acuerdos de libre comercio. Bueno, entonces los acuerdos quedan derogados, pero vendámonos entre nosotros, integrémonos. ¿Ustedes saben cuánto es el comercio que nos vendemos nosotros entre nosotros mismos? Es el 12% de lo que nos vendemos internacionalmente. En Europa es el 70%. Nosotros apenas nos vendemos el 10 o 12%. ¿Por qué no nos integramos? Ojalá esta decisión del señor Trump nos ayuda a pensar en la necesidad de integrarnos. La CELAC, que nació aquí en México, UNASUR, que está en Quito. Yo fui secretario general de UNASUR, a mucho honor. Pero hay otros mecanismos de integración, la integración centroamericana, la integración del Caribe, la Alianza del Pacífico, Mercosur, el ALBA, la Comunidad Andina. ¿Por qué no buscamos ese favor que nos hizo el señor Trump, de darnos unas vacaciones y podemos entonces integrarnos entre nosotros? Aquí hablamos una misma lengua. 800 millones de personas, porque el portugués se entiende cuando se le pone, como ese sonsonete español, la música española, la música de castellano. En Europa son 32 países y cada uno habla una lengua distinta. Nosotros tenemos una misma identidad sobre la cual podemos construir una integración muy fuerte. Entonces, la primera recomendación es ¿por qué no nos integramos? Nos están devolviendo los migrantes. Bueno, esa gente, nadie se va de la casa porque quiera abandonar su casa. La gente se va porque hay un conflicto civil, como puede ser en Colombia. Se salieron 4 millones de personas por el conflicto violento que vivimos en los últimos 50 años, o porque hay una erupción de un volcán o el desbordamiento de un río. Nadie se va porque quiera irse de su casa. Y todos los que podamos regresar a nuestras casas, regresamos a nuestras casas. Esos migrantes que están devolviendo, debemos reivindicar para ellos el concepto de ciudadanía. No son criminales, son ciudadanos. ¿Por qué estamos permitiendo la libre movilidad de todo menos de las personas? ¿En qué consiste eso que llamaba el Papa Francisco, que en paz descanse? La globalización de la indiferencia. Entonces tenemos que abrir los canales para que nos vendan y nos compren todo lo que se aparezca, y los servicios para que haya servicios para todo el mundo, y abrir los canales para que circulen los capitales y la tecnología. Y la gente, esas 300 millones de personas frente a 12 millones del mundo, el 3 o el 4% no tiene derecho a moverse. Son considerados criminales y se mueven de sus casas. Establezcamos conceptos como el de la ciudadanía, por ejemplo, que es el derecho a tener derechos. Una cosa es la ciudadanía, que unos son de Chiapas, otros son bogotanos, otros son de Chile, otros son peruanos, que es ser de alguna parte, y otra cosa es la ciudadanía como el derecho a tener derechos. Que todos los latinoamericanos tengan los mismos derechos en cualquier parte donde se encuentren. Y veremos que las cosas van a funcionar mejor. Si no le metemos gente a la integración, ¿para qué sirve? Esas son frases de Pepe Mujica. Dice, métale gente a la integración. Métale trabajadores, métale campesinos, métale indígenas. La integración no la van a hacer los funcionarios diplomáticos. Tiene que hacer el pueblo, la gente, que son los que saben dónde se puede hacer. Y lo segundo que necesitamos es que haya un modelo de desarrollo distinto. El modelo neoliberal fracasó y nosotros, los progresistas, todo el día decimos este modelo fracasó, este modelo no sirve, pero ¿qué tenemos para ofrecer en cambio de ese? Y yo creo que ahí tenemos que construir un modelo solidario de desarrollo. No lo voy a desarrollar porque yo quiero que me vuelvan a invitar para hablarles del modelo de desarrollo, pero en esencia tenemos que
aprender a generar valor. Vivimos de lo que le sacamos a la tierra por encima, por debajo del gas, del carbón, del níquel. Vivimos de la carne, de las frutas, del maíz. Vivimos también del trabajo barato, porque lo que se exporta con estas economías de maquila es trabajo barato para los Estados Unidos. ¿Y por qué no hacemos un ejercicio para poder vender valor? Yo sé que aquí no toman buen café o tan bueno como el colombiano, pero una tacita de café, bueno, nos compiten en maíz, digamos, pero una tacita de café, de un buen café, vendido en Madrid, vale 3 euros. Una libra de café, quiera café mexicano, colombiano, produce 52 tazas de café. O sea que por una libra de café colocada en Madrid, se vende eso por $150 vendido en tazas. ¿Cuánto recibe el caficultor acá de Chiapas o el caficultor de Colombia? No recibe $2. Bueno, imagínense, ¿por qué no le agregamos valor a lo que tenemos? Porque en el mundo de hoy no está dividido ni siquiera entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que venden y los que no venden. Las utilidades las están haciendo los que están en las ventas. Son los que expiden los seguros, hacen el transporte, hacen la publicidad en España. Esos son los que se están quedando con nuestras utilidades. Entonces aprendamos a agregarle valor a las cosas que tenemos. Segundo, ciudadanía, ya se los contaba. Tercero, sí, tenemos que hacer una transición ecológica. Tenemos que comenzar a utilizar energías limpias. Aquí en América Latina tenemos una riqueza de biodiversidad. El 50% de las posibilidades de vida hacia el futuro están aquí en Latinoamérica, en nuestros bancos de corales, en la selva amazónica, en los ríos. Bueno, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de que eso se convierta en energías limpias en lugar de esperar a que nos carbonicen a todos? Es una pretensión razonable. Y el cuarto, pues necesitamos seguridad, pero no la seguridad que pide la derecha. Eso no es seguridad, eso es segurismo. La seguridad de la represión, la seguridad de la militarización, eso lo hemos vivido en Colombia. Vivimos 50 años de guerra y no logramos llegar a la paz. Hasta ahora estamos asomándonos a la paz. ¿Y por qué? Porque entendimos que tiene que haber presencia social del Estado. La presencia de las armas no basta para que se tranquilice una región o un municipio o una vereda. La mejor manera de sembrar la paz es a través de los desarrollos sociales. Y finalmente, y esto es una cuestión de supervivencia, necesitamos fortalecer la organización de los sectores populares. Si los de arriba se han fortalecido con su unión, la única manera de contrarrestar esa unión es uniendo a los de abajo. Alguien decía que los de arriba no se ponen nerviosos hasta que no sienten que los de abajo se están moviendo. Un andamio que se comienza a mover pone a pensar en la necesidad de hacer cambios fundamentales. Pero, con esto concluyo para no aburrirlos, de todas maneras, nosotros no nos podemos esperar a que el señor Netanyahu tenga campos de concentración para que se sigan muriendo los gazatíes, o que al señor Trump siga imponiendo sus leyes a un mundo que no le está obedeciendo ya para hacer los cambios sociales que tenemos que hacer. Esos cambios los tenemos que hacer ya, tenemos que organizar a la gente ya, tenemos que cambiar de modelo y para eso necesitamos partidos que vuelvan a representar los intereses populares,
como este partido Morena, al cual rindo mi homenaje en esta tarde. Muchas gracias.